Entonces voy a dejar aquí grabado. Hola a todos, bienvenido al taller número 1. Y bueno, este taller va a estar dedicado a lo que es la ley de Coulomb. Ya vamos a estudiar lo que son las cargas, la conservación de la carga, las fuerzas que sienten estas cargas entre ellas y lo que después sería el campo eléctrico, que sería más o menos una forma de cuantificar cómo va a ser la interacción entre cargas. Entonces, para empezar, vamos a hablar de las cargas eléctricas, ¿ya? Hay que pensar que la carga eléctrica es una propiedad de la materia, ¿ya? Como la masa, por ejemplo, todos tenemos masa, hay objetos que pueden tener alguna carga eléctrica, ¿ya? También importante es que en esta unidad vamos a definir una constante que es esta que está acá, la constante de Coulomb, que está relacionada con justamente cómo son las cargas y cómo se interactúan entre ellas. Ya va a aparecer siempre en nuestras ecuaciones esa constante. Y importante también hay tener guardadito eh, cuánto vale la carga del electrón, ya que las cargas eléctricas que vamos a estudiar en electrón van a ser justamente electrones, ¿ya? Los protones, los neutrones también tienen carga, sin embargo los fenómenos eléctricos ya de transferencia de carga son por electrones, ¿ya? Así que tener ese dato igual es súper importante, ¿ya? Y bueno, aquí recordar esta parte de acá importante, que las caras pueden interactuar y esa interacción puede ser repulsiva si es que tienen signos iguales o atractiva si es que tienen signos distintos. ¿Ya? Por último, saber que la carga siempre se va a conservar en el sistema. Eso significa que inicialmente si nosotros tenemos, por ejemplo, 10 cargas, ya 5 y 5 cargas por separado, y pasa algún proceso, yo debería tener al final de ese proceso la misma cantidad de cargas. Ya eso se habla de la conservación de la carga. ¿Ok? Y con este pequeño resumen, vamos a hacer un problema relacionado a lo que son las cargas eléctricas. ¿Ya? Entonces leamos, dice, una pequeña esfera conductora se encuentra electrizada por una carga de -4 microcoulomb y se pone en contacto con otra esfera que está electrizada con una carga de más 20 microcoulomb. Si después de separarse ambas esferas quedan electrizadas con la misma cantidad de carga, ¿cuál es la cantidad de electrones transferidos entre ellas? Entonces, por ejemplo, en este caso, A es una carga negativa, B es una carga positiva, y entre ellas lo que deberíamos esperar es que interactúen de forma atractiva, que se acerquen una a la otra. ¿Ya? Bueno, si ellas interactúan, ¿ya? O sea, ponemos nuestra carga A, nuestra carga B, una al lado de la otra, vemos que ambas quedan electrizadas con la misma cantidad de cargas, ¿ya? Entonces, si inicialmente esta estaba menos 4 microcoulomb y la otra tenía 20 microcoulomb, después de interactuar y separarse, cada una va a tener la misma cantidad de carga. Ya digamos, por ejemplo, Q1, Q1. Cada una tiene la misma cantidad de carga. Entonces, ¿cuál es justamente esta cantidad que va a tener cada una de estas cargas? Entonces, recordamos, conservación de la carga, ¿ya? Y eso significa que mi carga inicial tiene que ser igual a la carga final que tengo. ¿Ya? En este caso, por un lado, tengo menos 4 microcoulomb más 20 microcoulomb, ¿ya? Si lo sumamos nos da 16 microcoulomb. Y por el otro lado tenemos nuestra carga final, que sería cada una de las cargas, en este caso valen Q1. Como ambas tienen la misma carga, las podemos juntar. ¿Ya? Entonces fíjense que llegamos a una ecuación tipo, una constante es igual a 2 por la carga. Y de aquí despejamos cuánto va a ser nuestro valor de carga. Ya en este caso es 8 microcoulomb. ¿Ya? Fíjense bien que si, por ejemplo, o sea, acá se hace bonito el ejercicio porque cada una tiene la misma cantidad de carga, así que podemos juntar. Pero otro problema podría ser que una tuviera, no sé, en vez de
tener 8 microcoulomb tuviera 6 y quisiéramos saber cuánto adquirió la carga opuesta, ¿ya? En ese caso hay que hacer un procedimiento similar, ¿ya? La única diferencia va a ser en este paso de acá, ¿ya? Ahí vamos a poner nuestra, no sé, carga de 6 microcoulombs y esta va a ser nuestra incógnita. Despejamos nuestra incógnita a partir de esto, ¿ya? ¿Cuánto sería ahí en ese caso? Debería ser 10 microcoulombs, ya que 16 menos 6 nos da ese valor, ¿ya? Pero que se haya entendido bien esto de que la conservación de la carga siempre se va a mantener y fíjense bien que se conserva esa carga y nosotros de ahí nos podemos empezar a estudiar ya lo que serían las fuerzas y el campo eléctrico, ¿ya? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá, si vamos bien, ¿sí? Ahí dice 26 dividido 2. Dice, no, 16. Ah, ok. Muy bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya acá dicen que no, estamos bien. Ah, sí, está bien. Voy a escribírselo un poquito mejor, disculpen. Ya a veces, muchos años que uno hace ecuaciones y se le olvidan los números. Pero son 16. Ya, súper. Entonces, ya, para seguir la clase y que tengamos un poquito de dinámica, les voy a dar estos tres problemas, ¿ya? Quiero que le saquen un screenshot o lo busquen en el Canvas en módulos taller. Ahí van a encontrar este PDF. ¿Ya? Pero aprovechen que estamos acá, sáquenle un screenshot y los voy a dejar trabajando unos 5 a 10 minutitos, ¿ya? Trabajar en estos problemas, hagan lo que puedan de lo que hemos aprendido y vamos a volver y vamos a seguir entonces la clase con los demás problemas que tenemos, ¿ya? Igual voy a darle las respuestas de estos problemas de acá, ¿sí? Así que ya sáquenle una foto. Espero que le hayan sacado foto, que tengo que sacarlo para poder darles las salidas. Ya. Entonces, ahí están asignados. Vayan nomás a la sala que ustedes quieran. Ya, si quieren alguien trabajar con alguno de ustedes, me avisa y yo lo puedo mover. Así que eso, ya aprovechen de ir para allá. Voy a transmitir de nuevo por si le quieren sacar foto. Ya, y yo me voy a dar una vueltita y les voy a ayudar. Sí, ahí está la pantalla de nuevo, para que puedan ahí sacarle fotos si es que a alguien le falta sacarle foto. Ya, entren a las salas. Muy bien, bien, bien. Hola, bueno, Matías creo que es. Estamos en una dinámica de trabajo, ¿ya? Estamos trabajando como en esta PPT que se ve aquí. ¡Ah! Se metió. Voy a, a hablar.
Hola, no te preocupes. Ya, vaya nomás, que te vaya muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe, nos vemos. Hola, Mar. Te comento que estamos en una actividad grupal, pero estamos terminando, así que ahí después vamos a volver y seguimos la clase. ¿Ya? Eso, para que lo tengas en consideración. Ya, volvimos entonces. Eh, bueno, coméntenme si pudieron avanzar. Yo acá les puse las respuestas que uno podría esperar. ¿Ya? Sí, me pueden escribir en el chat o pueden, si quieren, hablar en voz alta, ¿ya? ¿Sí? ¿Llegarán a alguna de estas respuestas? Acuérdense que acá lo que estábamos aplicando era el concepto de conservación de la carga. O sea, carga inicial igual a carga final. Ya acá, por ejemplo, lo apliqué en esta parte y tenemos nuestra carga. Y bueno, en el último había que hacer como un truco en verdad, no, un truco como decir, bueno, si mi carga es esto, ¿cuántos electrones tengo? Y ahí uno terminaba concluyendo que había que dividir con la carga del electrón, ¿ya? Por eso les decía, acuérdense la carga de electrones, es importante ese dato, a veces uno lo necesita para calcular cosas, ya que uno estudia electrones. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, si no, podemos seguir. Sí, ahora vamos a seguir viendo fuerzas. No parece que no hay dudas, así que seguimos. Ya, entonces, siguiendo con el tópico de electroestática y hablando de carga y todo eso, hay que recordar de que, bueno, dos cargas van a poder interactuar a través de la fuerza de Coulomb, ya que esta fuerza está descrita ahí como la podemos ver, es un vector, ya, que depende de esta constante K, ya, del valor de cada una de las cargas. Todo esto dividido en la distancia entre ellas al cuadrado, ¿ya? Esto es importante recordar que esta fuerza es radial, ¿ya? Entonces siempre hay que buscar como la distancia más corta entre cargas, ese es el radio que hay que calcular, y de la mano con lo que es la fuerza, viene el campo eléctrico, que tenemos que pensar que es como una forma que tenemos para poder saber, por ejemplo, cuánto va a valer
una fuerza de una carga si es que la ponemos en algún lugar del espacio, ¿ya? El campo siempre piensa lo que es como algo que invade el espacio que tenemos. Y que nosotros si ponemos una carga en algún punto de este espacio, nosotros sabemos cuánto vale la fuerza ahí, ¿ya? El campo siempre va a depender de una carga, que va a ser la fuente, y que si es positiva el campo va a entrar, o sea, disculpe, va a salir de la fuente, y si es negativa la carga va a entrar a la fuente, ¿ya? Y eso, ya vamos a trabajar un poquito acerca de estas ecuaciones que tenemos acá, ¿ya? Se le llama el primer problema, dice, para la situación de la figura, la carga Q es igual a, o sea, Q1 es igual a 5, Q2 vale 8, y la magnitud de la fuerza de repulsión entre ellas es de F igual a 7451, ¿ya? Entonces, determinar la distancia de separación entre ellas dada esa fuerza. Entonces, aquí hay que, bueno, recordar que la fuerza es esta constante por las cargas partida en R cuadrado, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el valor de la fuerza, ¿ya? Por el otro lado tenemos el valor de K, es una constante conocida. Tenemos el valor de cada una de estas cargas, ¿ya? Fíjense bien que están en microculón, hay que pasarlos a culón, ¿ya? Y eso es multiplicar esto por 10 elevado a la menos 6, ¿ya? Cada una de ellas. Ya que nunca se les falla eso, siempre tiene que estar en culón. ¿Ya? Todo esto dividido por la distancia d, que es lo que queremos encontrar. Entonces, de aquí para encontrar la distancia, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente eh, despejarla, ya pasarla por un lado, pasar el valor de la fuerza por el otro, ¿ya? Y bueno, si no me equivoco, K vale, acá está, a la 9, ¿ya? 9 por 10 elevado a la 9. Ahí tenemos todos nuestros datos. Ahora esto dividido por la fuerza. Y con esto vamos a tener el valor, ¿ya? Ya lo había calculado. Ah, no lo había calculado acá. No sé que lo tenía listo. Lo vamos a calcular directo. Entonces sería 9 por 5 por 8. Todo esto dividido en esto. Y tenemos 9 menos 6 menos 6. Entonces esto me da... Ah, disculpen. Por 10 elevado a la menos 3. ¿Ya? La raíz de esto nos va a dar justamente la distancia. Ahí ustedes pueden calcular cuánto vale este valor. Pero es bastante pequeño, si se dan cuenta. ¿Ya? Aquí lo importante es rescatar el módulo de la fuerza de Coulomb, ¿ya? Y cuando estudiamos el módulo no nos va a importar el signo, ¿ya? El signo simplemente de las fuerzas, siempre, de las cargas simplemente nos va a decir hacia dónde va a apuntar, por así decirlo, el campo eléctrico o la fuerza, ¿ya? Pero eso lo podemos deducir si es que es fuerza atractiva, ¿ya? Tiene que amputar una para un lado, la otra para el otro lado, juntas. Y si es repulsiva, van a apuntar hacia afuera, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna consulta al respecto de este problema de la aplicación de la fuerza? ¿No? Bueno, No, profe. ¿sí? Ya, súper. Vamos a seguir entonces. Entonces ahora vamos a cambiar la configuración, ¿ya? Sí que hicieron un problema similar en clases, más o menos, pero lo vamos a hacer un poquito distinto, ¿ya? Y es el siguiente, ya vamos a tener un sistema de cargas positivas y negativas. Una va a ser de 16 microcoulomb, la otra va a ser de... ay, ¿dónde está? Sí, lo tenía cambiado. Una de 16, la otra de 64. Y vamos a querer calcular el campo eléctrico en el punto A, que justamente forma un triángulo equilátero como se ve en la figura. Ya queremos calcular el campo eléctrico en la magnitud
en ese punto. ¿Ya? Así que esa es la idea. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Primero que todo, vamos a pensar lo que está pasando en el sistema. Ya vamos a intentar imaginar un poquito lo que ocurre. ¿Ya? Y lo que tenemos que pensar es que de la carga positiva Q1 va a salir campo eléctrico. ¿Ya? Es de forma radial, como algo así. ¿Ya? Y por lo tanto, fíjense bien, si nosotros seguimos esa línea, en el punto A, el campo eléctrico que va a sentir, dado por la fuente Q1, va a tener esta dirección. ¿Ya? Por otro lado, la carga Q2, que es negativa, tiene que tener campo eléctrico que entre a ella. ¿Ya? Algo así. Miren la diferencia con la otra sale campo acá, entra acá. ¿Ya? Y por lo tanto, el campo que va a sentir A va a ser de esta forma. ¿Ya? Entonces, notemos al tiro de que, pictóricamente hablando, hay componentes de los campos en diferentes zonas. ¿Ya? Una punta hacia arriba, hacia la derecha, la otra punta hacia abajo, hacia la derecha. ¿Ya? Punto uno. Tenemos componentes en diferentes lugares. ¿Ya? Entonces, no vamos a poder llegar y calcular la magnitud directamente como nos gustaría que pase en el caso cuando todas estas cosas están alineadas, ¿ya? Sino que hay que hacerlo de a poquito, como pensándolo como un vector, calculando cada una de las componentes y ya terminando eso, calcular el campo total como la suma de los campos de cada una de ellas, ¿ya? Y para poder hacer esa suma, vamos a usar la geometría del sistema para poder entonces calcular las componentes que van a tener, ¿ya? ¿Qué me refiero con esa geometría? ¿Ya? Que acordarse que es un triángulo equilátero, entonces cada uno de sus lados vale 60 grados, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, cuál va a ser esta componente de el vector, ¿ya? Para que quede todo bien y todo claro, sabemos que con respecto a este eje, esto tiene que ser 60. Disculpen, me pasé un poquito. Ya, para que funcione todo bien y sume los 360, este tiene que ser 60 y por completitud, este también tiene que ser 60 grados. ¿Ya? Con eso que es porque uno lo que quiere al final es generar el círculo y el círculo son 360. O sea, 3 veces 60. ¿Ya? Entonces con esto ya fíjense bien que vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Campo eléctrico de U2, visto de esta forma, va a tener una componente en X y una componente en Y positiva. En cambio, el otro, U1, ese campo, que apunta hacia abajo, tiene un ángulo de 60 aquí, apunta positivo en X y negativo en Y. Entonces, fíjense bien de que van a haber unas componentes que se van a sumar, y eso, por eso mismo quería mostrar el dibujo, unas componentes que se van a sumar, y otras componentes que se van a restar, ¿ya? Pero como las cargas no son iguales, no se van a eliminar, pero sí se van a restar, ¿ya? Y ya con esto en mente vamos a empezar a picar y calcular ya en sí cuánto va a ser el campo eléctrico. Entonces, ahí recordar que el campo eléctrico de una carga puntual, ya este sí, apréndenselo de memoria, siempre va a estar dado por esta expresión, ¿ya? Donde R es la distancia entre la carga y el punto. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos dos. Tenemos el campo de la carga Q1, ya que sería K por 16 por 10 elevado a la 6 coulombs partido en la distancia, ¿ya? Y esta distancia tiene que estar medida en metros. Entonces, en este caso sería de la distancia más corta, 4 centímetros, o sea, 4 por 10 elevado a la menos 2 metros. ¿Ya? Por así. Tienen que estar en esas unidades. Y por el otro lado, hacemos lo mismo con la otra carga.
¿ya? Aquí es importante que no pongan el signo negativo, ya el signo se les pone al final cuando ya tienen todo calculado, ¿ya? Y eso es porque estamos calculando magnitudes, queremos saber qué tan potente es el campo, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan en mente. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos calculados los campos, más podemos seguir simplificándolos, ¿ya? Este que está acá va a ser, bueno, me faltó un cuadrado acá, importante que no se nos vaya al cuadrado. Ya si le elevan al cuadrado, vamos a tener 16 por 10 elevado a la 6 arriba y 16 por 10 elevado a la menos 4 abajo. O sea, nos va a dar K por 10 elevado a la menos 2 coulomb partido en metros. Y lo mismo va a pasar acá. K 64 partido en 16, la menos 4. Y esto nos va a dar 4K por 10 elevado a menos 2 centímetros. Entonces ya tenemos las magnitudes de estos campos, ya que sería entonces como largo del vector. Y ahora lo que nos faltaría es conseguir las componentes, ¿ya? Y como podríamos ver las componentes, hay que hacerlos con trigonometría, ¿ya? Entonces voy a mover esto para el lado para que las tengamos acá, ¿ya? Entonces, fíjense bien, este campo, yo le había puesto 2 acá, eh, en la componente X está un coseno, ¿no? Coseno de 60 grados en X tongo y tiene la componente positiva, ya que está frente al ángulo y sería seno de 60 en Y. ¿Ya? Y por el otro lado, este campo, ¿ya? Tiene también coseno de 60 grados en X y tiene menos seno de 60 grados en Y. ¿Ya? Y ya tenemos ahí nuestras componentes y con esto ya podemos escribir el vector. Ahora voy a escribir acá abajito para que los vean. Entonces, el vector campo de 2 va a ser su magnitud, ya que la tenemos ahí, K por 10 elevado a la menos 2 por coseno de 60 grados en X más seno de 60 grados en Y. Y lo mismo que va a pasar acá. Sería la magnitud, que es 4K por 10 elevado a la menos 2 por coseno de 60 en X y menos seno de 60 en Y. ¿Ya? Y esos dos vectores que escribimos al final, este y este, hay que sumarlos para encontrar el campo total. ¿Ya? Siempre va a ser la suma de los campos, ¿ya? Eso se llama principio de superposición. Y ya con esto ya vamos a terminar porque nos faltaría calcular la magnitud, ¿ya? Entonces, fíjense bien de que hay términos comunes. Por ejemplo, en X, este y este comparten coseno. También comparten K por 10 elevado a la menos 2. Entonces podríamos factorizar. Tendríamos K por 10 elevado a la menos 2 coseno de 60, ¿ya? Y ahí sería entonces la suma de estos dos, que sería 1 más 4, ¿ya? Porque acá hay un 4 y acá hay un 1 metido en X. Y lo mismo hacemos en Y. Ya en Y también pasa lo mismo. Tenemos el seno, acá tenemos menos seno, y también tenemos el K 10 elevado a la menos 2. ¿Ya? 60 grados. Eh, en uno se suma y en el otro se resta, el que tiene 4. Entonces, fíjense que con esto el campo nos va a dar en la primera componente 5K por 10 elevado a la menos 2 coseno de 60 grados. Ya coseno de 60 lo conocemos, si no me equivoco, vale 1/2. Ya, y después lo voy a poner el cambio. Y en Y tenemos menos 3K
10 a la menos 2, seno de 60 grados. ¿Ya? Y ahí, bueno, pones ahí. Coseno de 60 es 1/2. Seno de 60 es raíz de 3 partiendo 2. Y calculamos el módulo. ¿Ya? Que sería entonces todo este bicharraco. Ya lo voy a poner ahí explícito. Este. Por todo esto. Ahí está. Al cuadrado. Y bueno, si hacemos un par de simplificaciones, etcétera, etcétera, da aproximadamente. Esto es 52. ¿Ya? Más o menos, da más o menos ese numerito, para que lo tengan en mente. Pero bueno, un numerito, la verdad. ¿Sí? Lo importante en verdad era haber llegado a esta parte de acá, ¿ya? Donde sale el campo explícito. Ahora voy a marcar aquí, ¿ya? Entonces, solamente para recapitular, primero es bueno ver cómo van a ser las componentes del campo, cómo las van a sentir, si van para la derecha, la izquierda, arriba, abajo, pueden dibujarlas como lo hicimos aquí. Luego pasamos a calcular ya el campo, en este caso usamos la fórmula nomás, ¿ya? Lo calculamos simplemente, una magnitud, y luego, utilizando la forma que encontramos, calculamos las componentes, ¿ya? Y fijaos cómo quedaron las componentes, y luego usamos el principio de superposición para poder encontrar ya el campo total que siente y luego su magnitud, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, hoy voy a prender la luz. Ahí piensen por si tienen alguna duda. Terminan de copiar igual. Ahí para tener un poco más de luz. ¿Sí, van bien? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Yo, profe, Ujú. me perdí ahí cuando usó trigonometría. Ya. ¿En qué parte? ¿Cómo descompuse los vectores? ¿O antes? Sí, cómo descompuso los vectores. Ya. Vamos para acá. ¿Ya? Pero entendiste la forma de los vectores, ¿no? Como esta. Tiene que ser así. Sí, eso Claro, sí. porque va a ser a la... Ya, acá. Entonces voy a dibujarla aquí. Entonces, ya, un vector era este y el otro era este. ¿Sí? Ahí 60 grados y este también tenía 60 grados. Ya. Entonces, aquí lo importante es dibujarse siempre este como triángulo o rectángulo, ¿ya? Y pensar que el módulo que tenemos, ese va a ser como la magnitud del vector. Y nosotros queremos saber cuáles son las componentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya voy a dibujar acá, ¿ya? Nos gustaría saber cuánto vale esta parte y cuánto vale esta parte. Ah, lo puse al revés, disculpe. Ahí está. Ya, entonces, fíjate bien de que siempre hay que aplicar la fórmula siguiente. El lado que está frente al ángulo, ¿ya? Por ejemplo, este que está acá, siempre va a ser igual a el largo, que es en este caso el módulo, por el seno del ángulo, ¿ya? Y por el contrario, si el lado está pegado al ángulo, ¿ya? Esto va a ser entonces el módulo por el coseno del ángulo, ¿ya? Ya, pero en este caso,
como es, apunta en el lado negativo de la sí, este tiene que ir negativo. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí este vector, ya pongámosle como vector, pero hay que después ponerle el módulo, etcétera. Tiene que ser, bueno, igual lo podemos poner así, ahora que lo pienso. Eh, Seno de 60 en X menos seno de 60 en Y. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar con este. Ya tenemos este triangulito y vemos que, bueno, este lado que está pegado al ángulo es coseno, entonces sería E por coseno de 60. Y este lado de acá que está viendo el ángulo, así como está de frente, va a ser el módulo E por seno de 60. O sea, en este caso si es algo así. En X más seno de 60 n, ¿ya? Y bueno, como todas tienen E, si se dan cuenta, se pueden factorizar y se los podemos sacar para afuera y seguir trabajando con él. ¿Sí? No sé si ahí te quedó un poco más claro cómo se hace la descomposición. Ya, siempre importante eso, ángulo del frente, o sea, lado del frente del ángulo, seno, lado del lado, coseno. Sí, ahí sí, me quedó mucho más claro. Ya, vale. Ya, súper. ¿Alguna otra duda? No, parece que no. Entonces, los voy a dejar 5, 10 minutos, voy a ver cómo van, sáquenle una foto a esto y trabajen en estos problemas. Ya son problemas de cargas, intenten hacer al menos el uno o el 2, ¿ya? El 3 es un poco más larguito, yo diría, un poquito, pero bueno, avancen lo que puedan, sáquenle una foto, ya que no se les vaya a sacarle la foto, también está en el Canvas subido. Y eso, y ahí pueden trabajar un rato, pueden también igual revisar apuntes, etcétera, etcétera. Ya aprovechen esta instancia de que van a estar atacando un problema, que voy a estar por ahí, de reflexionar al respecto de la materia. ¿Ok? Y espero que le hayan sacado foto. Sí, espero que sí. Así que los voy a mandar a las salitas. Ahí está. Ya pueden meterse a cualquier sala. Y vayan ahí a trabajar.
Ya creo que volvimos todos. Bueno, voy a mostrarle al tiro las respuestas. Igual les voy a explicar los problemas por si no pudieron avanzar. Está bien, no se preocupen. O avanzaron un poquito. Mm. Tu, 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 tu. ¿Ya? Entonces, ya. El primer problema, ya, habla de cargas que teníamos, ¿ya? Y las teníamos distribuidas dado que la fuerza era esta proporción de acá, ¿ya? Luego nos dicen que, ¿qué pasa si, por ejemplo, la Q1 ya no es Q1, va a ser un medio de Q1, la Q2 ya no va a ser Q2, sino 3Q2, y la distancia va a ser un cuarto de la distancia? Ya nos preguntan eso. Y bueno, lo que tenemos que hacer es calcular nuevamente la fuerza con las nuevas variables, ya ahí la tienen escrita, se las marqué. Y fijarse de que al final todos los números que nos dan los podemos sacar hacia afuera y multiplicarlos, ta, 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 y nos va a dar que al final esa fuerza que nos entrega nueva va a ser 24 veces más fuerte que la fuerza inicial, ¿ya? Eso es porque justamente una cosa importante que pasa es que además de que las cargas cambian, una se triplica, la otra disminuye a la mitad, la distancia baja un factor de un cuarto, ¿ya? Y la distancia es súper importante acá, si se dan cuenta, es dividida la distancia cuadrada. Entonces, si la distancia disminuye, debería aumentar la fuerza, ¿ya? Y bueno, si uno ve los cálculos, se puede dar cuenta de que exactamente da mucho más, da 24. Ya, no sé si alguien le dio lo mismo, si tiene alguna pregunta, pueden escribirla ahí en el chat, ¿ya? O hablar, ¿ya? Eso. Vamos a la segunda. Ya la segunda dice así. Teníamos una configuración de 1, 2, 3 cargas, ya cada una tiene un cierto valor y están separadas a una distancia de entre ellas, y nos preguntan cuál tiene que ser la magnitud de la fuerza eléctrica sobre la carga Q3, ¿ya? Y para hacer eso hay que recordar que eh, la fuerza que va a sentir esta carguita, además acá lo tengo escrito, tiene que ser la suma de todas las fuerzas que van a caer encima de ella. En este caso, la fuerza que es entre ella y Q1 y ella y Q2, ¿ya? Entonces, calculamos la fuerza de cada una de ellas. Ahí las tenemos escritas, se las estoy marcando para que las vean. Ya, mejor así. Acá hay una, acá está la otra. ¿Ya? Y se suman y con eso nos debería entonces dar la magnitud de la fuerza. Ya ahí no terminé de calcularla, pero más o menos tiene que ser. Si se dan cuenta, lo que nos faltaría ahí es encontrar factor común entre las fracciones y sumarlo, ¿ya? Pero es simplemente calcular fuerzas de cargas, sumarlas y ver cuánto nos da, ¿ya? Y la última, ya dice que tenemos esta configuración de 4 cargas que están en A, B, C y D. Solamente tenemos dos cargas positivas 2Q, una carga negativa menos Q, menos 2Q y otra positiva de más 4Q, ¿ya? Y queremos ver cómo se tienen que distribuir estas cargas para que en el punto 0 solamente, o sea, en el punto P solamente haya campo vertical hacia abajo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como habíamos visto en los dibujitos, queremos que entonces todo el campo vaya hacia abajo. Entonces, pensemos, por ejemplo, la carga 4Q, o las cargas positivas, siempre tiene que salir campo para afuera. Entonces, si yo, por ejemplo, dejo esta acá, el campo que va a llegar en P apunta hacia abajo. Pero si yo la dejo acá o acá, va a apuntar hacia los lados. Y si la dejo abajo, va a apuntar hacia arriba. ¿Ya? Entonces, 4 tiene que ir en A. Luego, la menos 2Q tiene que ir en C. Y eso es porque ella siempre, como es una carga negativa, el campo va a ir hacia ella. ¿Ya? Entonces, si nosotros la ponemos arriba o a los lados, siempre va a apuntar hacia adentro. Entonces, nunca va a apuntar hacia abajo. La única configuración que apunta hacia abajo es cuando la ponemos en C. Y después las dos cargas que son iguales, dos Q positivas, hay que ponerlas en D y B. ¿Y por qué? Porque si, bueno, vemos los campos, fíjense bien, ellos salen. Y como tienen el mismo campo, misma magnitud de campo, porque la misma carga, pero
tienen direcciones distintas, fíjense bien, la de B va hacia la izquierda, la de D va hacia la derecha, ellas dos se van a cancelar cuando se sumen y por lo tanto no van a entregar campo en horizontal, sino puro campo vertical, ¿ya? Entonces eso tiene que ser una configuración, ¿ya? Acá el guiño que pueden hacer es que piensen en lo siguiente, cargas positivas salen hacia afuera y empiezan a jugar con la configuración que mejor represente que salga hacia afuera y que vaya a la dirección que uno desea. Ya esa es como una indicación buena para hacer este tipo de problema. Eso, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta de la resolución de los problemas, alguna idea que se les repitió, algo. Profe, Ujú. ¿cómo le destinó la cantidad de las cargas a cada una? Como le decía, como yo lo que me imaginé fue, ya, ok, como las cargas positivas botan el campo hacia afuera, voy a buscar la configuración donde cuando vaya hacia afuera apunte hacia abajo, en el punto P. Y pensé en eso. Y con eso empecé como, por ejemplo, a mover la 4 y la puse acá, por ejemplo, y claro, me entrega campo hacia la derecha, pero no campo hacia abajo, ¿ya? Y si pusiera otra carga acá, tendría que ser igual a 4Q para que solamente se cancelaran y no me entregara campo hacia la derecha ni a la izquierda. ¿Ya? Entonces ahí empecé a jugar, la puse abajo, me di cuenta que ahí el campo sube, no baja, y la dejé ahí. ¿Ya? Y lo mismo hice con esta y con esta. Empecé a jugar, vi, bueno, estas dos tienen la misma carga, por lo tanto si las pongo en posición opuesta, el campo horizontal va a morir y solamente va a quedar vertical. Y la negativa lo mismo, pero bueno, en las negativas acuérdate que el campo entra, ¿ya? Esa es la forma de hacerlo, como ir una por una, dibujando cómo va a ser el campo en cada una de las situaciones en el punto P, y cambiar la configuración de tal forma que te beneficie en este caso que vaya la dirección hacia abajo, pero puede ser hacia arriba, hacia la derecha, etc. Entonces ahí se entendió mejor. Uno va jugando nomás, de a Sí, poquito. entendí. Ya, bueno, no veo si hay otra duda, así que para alcanzar a ver un poquito más de problemas, ya, líneas de campo, vamos a hablar entonces de que ellas nos dicen la intensidad del campo y bueno, la cantidad de líneas va a estar equivalente a la cantidad de cargas, ¿ya? Entonces, para avanzar rapidito, para que igual nos centremos en la parte ya de cálculo de superficies, que es lo final de la clase, vamos a ver este pequeño problema de acá, ya dice lo siguiente, tenemos una figura las líneas de campo de dos esferas cargadas, ¿ya? Indicar cuáles son los signos de cada esfera y determinar la proporción de las cargas, ¿ya? Acá es importante recordar que la cantidad de carga que está es igual al número de líneas de campo que tiene esa carga, ¿ya? Se los voy a mostrar al tiro igual para que se entienda, ¿ya? Pero de ahí nosotros vamos a calcular eso. Entonces, fíjense bien que la carga Q1, las flechas van hacia adentro, ¿verdad? Van hacia la carga. Entonces, ese tipo de cargas tiene que ser una carga negativa, ¿ya? Porque las líneas de campo entran, ¿ya? Entonces, esta es negativa, ¿ya? En cambio, la otra, fíjense bien que las líneas de campo salen, ¿sí? Van hacia afuera. Por lo tanto, esta tiene que ser una carga positiva. Entonces, ahí tenemos al tiro esa respuesta. Y ahora, ¿cuánta carga tiene cada una? Bueno, la vamos a responder calculando cuántas líneas de campo salen. Entonces vamos de una a una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 líneas de campo de la Q1. ¿Ya? Entonces eso es equivalente a su carga. Y lo mismo va a pasar con Q2. ¿Ya? Y ahí vamos una por una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 líneas de campo, que es proporcional a su carga, ¿ya? Y por lo tanto, la proporción entre ellas va a ser la proporción de las líneas de campo, ¿sí? Entonces, si la Q1 tenía 8 líneas de campo y la otra tenía 10, ¿ya?
se divide 8 dividido en 10 y nos va a dar entonces la proporción. En este caso, esta proporción es 4 partido en 5. ¿Ya? Y así, siempre que tengan problemas de este estilo donde les pidan calcular como explícitamente las cargas y solamente tengan el dibujito, pueden hacerlo de esta forma, ¿ya? Calculan cuántas líneas salen o entran y con eso entonces estiman la carga, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ya, vamos bien. ¿Sí? Bueno, esta parte es bastante descriptiva, no sé, bastante fácil de aplicar. Pero bueno, ¿ya? Entonces les voy a dejar como tarea, trabajen en esto ya, pero para aprovechar lo que nos quede tiempo, vamos a hablar de lo que ya son los campos con distribución continua, ¿ya? Y la ley de Gauss, ¿ok? Entonces, antes vimos cargas, una separada de la otra, pero hay que pensar que en el mundo macroscópico nosotros no tenemos como una carga, sino tenemos superficies o objetos que están cargados, ¿ya? Y para hacer el cálculo, nosotros lo que usamos es pensar que el campo es la suma de todos los campos de todas las partículas que lo componen. Entonces, una superficie, su campo va a ser la suma de todas las partículas que tienen carga en esa superficie, que se traduce al final en esta integral que vemos aquí, que dice que el campo es igual a K por la integral de B, D de B partido en R cuadrado, R todo, ¿ya? Que está relacionada entonces con el ρ de B, ρ sería, o el P sería la densidad, ¿ya? Y dB sería o el volumen o la superficie, como la geometría que hay que integrar para encontrar cuánto va a valer, ¿ya? Esa es una forma explícita, por así decirlo, de calcular el campo eléctrico, pero también lo podemos hacer con la ley de Gauss, que lo que nos dice al final es que si tenemos un flujo, ya un flujo piénselo así como una marea, ya, tenemos como una corriente de agua que fluye, y en esta corriente tenemos campo eléctrico que pasa a través de ella. Entonces vamos a decir que el flujo va a ser la cantidad de campo eléctrico que pasa por la superficie en unidades de tiempo, ¿ya? Entonces si tenemos una superficie como un plano y pasa campo eléctrico perpendicular, ahí vamos a tener un flujo. Y mientras giremos este plano, vamos a seguir teniendo diferentes tipos de flujo, ¿ya? Entonces aquí es importante la área y el campo, ¿ya? Y con eso uno puede entonces ocupar la ley de Gauss que está acá para calcular a partir de la carga total de un objeto, una constante que es mu cero, el campo eléctrico que va a tener una cierta superficie. Esa es como la idea. Igual vamos a estar practicando esto la próxima semana, así que no se preocupen si no lo entienden bien ahora. Vamos a dar poquito. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hacer un cálculo explícito del campo eléctrico, ¿ya? Nos dice aquí, tenemos una línea cargada positiva que se distribuye en este semicírculo de radio R y que tiene una densidad lineal descrita por gamma, ¿ya? O sea, gamma, disculpen, lambda, que es igual a lambda sub 0 por coseno de teta, ¿ya? Fíjense bien, va a cambiar dependiendo del ángulo. Entonces nos dan una identidad trigonométrica y nos preguntan cuál es la magnitud del vector campo eléctrico en el punto P. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular eso? Y ahí entonces aquí lo que hay que pensar, ¿ya? Es que nosotros un campo eléctrico así escrito es una integral, pero nosotros podemos formarnos la integral, ¿ya? ¿Cómo nos formamos eso? A partir de la siguiente expresión. Un diferencial de campo, ya un pequeño pedacito de campo eléctrico, va a ser igual a un pedacito de carga por R cuadrado en R tomo, ¿ya? Entonces estamos como tomando un pedacito de esto y ese pedacito vamos a calcularle el pedacito de campo eléctrico que genera, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser ese dQ? ¿Ya? Ese dQ, fíjense bien, la superficie que va a agarrar ese dQ va a ser un arco de circunferencia, que va a depender de un diferencial de ángulo. O sea, acuérdense que cuando medimos el arco de una circunferencia siempre es ángulo por el radio. Entonces, si tenemos un pedacito pequeño de carga, tenemos un pequeño ángulo que está barriendo ese pedacito, ¿ya? Entonces, si tenemos un radio y un ángulo, podemos decir que la distribución de Q sobre la superficie tiene que ser la densidad que tenemos por R por delta Q, ¿ya? Esto es lo que nos diría entonces cómo se distribuye la carga que tenemos.
partido en r cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué r cuadrado? Porque la distancia entre cualquier pedazo de carga que esté en la superficie y el punto P estás todos a una distancia r. Entonces la podemos dejar explícitamente. ¿Ya? Y bueno, acá me faltó la K y la ponemos ahí. Y el R tronco. Entonces fíjense bien de que vamos a tener algo parecido a esto. Ya ahí simplificamos las R's. Y lambda, sabemos que vale lambda 0, coseno de teta partido en R todo. ¿Ya? Entonces uno diría, ya me pongo a integrar al tiro, pero la respuesta es que no podemos hacerlo debido a que R tongo depende del ángulo, entonces no hay que llegar a integrar, hay que tener ojito, ¿ya? Pero podemos pensar lo siguiente, ¿ya? Que esto es una buena intuición. Todos los rayos que están saliendo de cualquier punto tienen más o menos esta dirección, fíjense bien. Si yo tomo uno así y tomo el simétrico de ese, van a tener todo este tipo de forma. Más fíjense bien, en los que están en la esquina, cada uno va a tener esta misma forma. Es más, si lo evaluamos, por ejemplo, en este caso, eso sería cuando teta vale menos pi, la distribución, o sea, la densidad de carga vale delta 0 coseno de menos pi, y eso es igual a 1. O sea, a menos 1, disculpe. Y para el otro lado, con teta igual a pi, así, con teta igual a pi, esto que está acá nos va a dar, este nos da menos 1 acá, más 1. Entonces, fijaos que siempre, por simetría de la función, disculpen, nos va a dar que las componentes horizontales, por así decirlo, se van a anular. Fíjense bien, cada una de las componentes que es horizontal tiene su opuesto. Con la componente horizontal de su simétrico, pero las verticales no se van a anular. ¿Ya? Más como si lo ponemos así, o déjenme ver si lo puedo dibujar mejor, pero fíjense bien, por ejemplo, estos dos rayos, sus componentes horizontales son iguales y sus componentes verticales apuntan en el mismo sentido. Entonces, cuando hagamos la suma, solamente nos van a quedar campos eléctricos verticales, ¿ya? Entonces ahí nos da la intuición de que la única componente que nos va a servir del campo va a ser la componente en I, ¿ya? ¿Y cómo va a ser el campo en I? Escrito en coordenadas polares, ¿ya? Entonces ahí acordarse de coordenadas polares, recordar que, bueno, R en polares siempre está escrito como, bueno, en este caso en particular, ya ahí para que tengan la imagen mental que estamos calculando, y X, estamos calculando esto, ¿ya? Entonces, R vector sería en X seno de X tongo, y en Y sería coseno de Y tongo, ¿ya? Pero sabemos que en este caso en particular, la componente que nos va a servir va a ser la del coseno, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico nos va a quedar como K lambda 0 coseno cuadrado, porque son dos cosenos, delta T partido en R en I tongo, ¿ya? Eso es la cosa que tenemos que integrar. Y ahí la vamos a integrar, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los límites de integración? De menos pi hasta pi. Y al integrar, bueno, por un lado sale el campo, por el otro lado están nuestras constantes, que las voy a sacar afuera, y nos queda la integral de coseno cuadrado de delta t, ¿ya? Y esta integral se puede resolver, ya porque tenemos el GINA y nos dicen cuánto tiene que ser, ¿ya? Yo me voy a saltar esos cálculos porque, bueno, es simplemente calcular una integral. Y cuando lo calculen, les va a dar aproximadamente este valor de acá, en I. Entonces, fíjense bien de que para este tipo de situaciones y de geometrías, lo que pueden hacer es irse por el camino de escribir el diferencial de a poquito, escribir el del KQ,
¿ya? Tener cuidado con el error, ya fíjense bien si este está moviéndose o no, si está quieto. Ya si está quieto, lo dejan así. Si está moviéndose, vean cuáles componentes nos van a servir. ¿Ya? Y con eso escribimos el diferencial, integramos y obtenemos el campo eléctrico. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí del procedimiento, la materia? No, yo no. Ya, súper, súper. ¿No, alguien más? ¿Tú estás bien? Este es un problema típico, por si acaso, ya para que sepan, se ha preguntado y todo, así que ahí al menos aprendan la parte de cómo uno escribe el DQ, que es súper importante. Bueno, entonces ya ahí nos queda poquito para terminar. Ya vamos a hacer ahora otro tipo de problema que está relacionado con lo último que le hablaba, que era con el Gauss. ¿Ya? Entonces dice así, tenemos un cono con radio basal R y una altura H, que está ubicado en una mesa horizontal, ya como sale en la figura. Pasa un campo uniforme horizontal que penetra este cono y nosotros queremos entonces determinar el flujo de campo eléctrico que pasa por el otro lado del cono, ¿ya? Entonces, ahí hay que recordar eh, lo siguiente, que bueno, ahí está, ¿dónde está esto? El flujo va a ser la integral de área, o bueno, la integral con un diferencial de área, y esto tiene que ser igual a la carga encerrada partido en epsilon cero, que es esta constante. ¿Ya? Ahora bien, nosotros no tenemos carga encerrada, ¿cierto? Porque el cono es un cono, no tiene carga ni nada. Entonces, al tiro, eh, bueno, más que eso, no pensemos en eso, hay que pensar más que nada es como en qué partes en verdad va a influir tener flujo o no. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tendremos flujo, por ejemplo, en la parte como de arriba del cono, o sea, como yendo en vertical. ¿Hay flujo pasando por ahí? ¿Hay campo eléctrico? ¿Hay o no? No. Exacto, no hay nada, ¿ya? Entonces, n- en esta dirección, por así decirlo, no hay flujo. El único flujo que tiene que haber tiene que ser así, horizontal, porque ahí es donde vamos a pasar, ¿ya? Punto uno. Punto dos, la geometría del sistema, ¿ya? Acá lo importante es el área que vamos a pasar, ¿ya? ¿Cuál va a ser el área que vamos a pasar? La de un cono. Y vamos a pasar no por la parte de abajo del cono, sino por la parte de al lado, o sea, como el manto, ¿ya? Entonces, y ahí viene como toda la magia en verdad. ¿Podemos nosotros esta aproximación de la integral escribirla un poquito más bonita, ya que nosotros sabemos, primero que todo, uno, que el campo es constante, ¿ya? Por lo tanto, podemos sacarlo de la integral, ¿ya? Y punto 2, este es el punto 1, punto 2, es que el área es un cono, ¿ya? Y esa área es un área conocida, ¿ya? Entonces, pueden o integrar y calcular cómo va a ser el área del cono, o simplemente ir y multiplicar por el área, ¿ya? Esto lo podemos hacer solamente porque el campo es constante y el área es de una figura conocida. Si no hiciéramos eso, hay que integrarlo con todas las variables del mundo, ¿ya? Así que, ojito con eso, ¿ya? Esto es porque el campo es constante. Entonces, calculamos el área, ¿ya? Y tiene que ser el área donde va a pasar el cono. Entonces, esa área, que fíjese bien, es como una sección de un triángulo. Más o menos, ¿sí? No va a llegar como en una pared.
¿ya? Entonces el área que nosotros vamos a calcular es el área de un triángulo, más como que quiero intentar dibujarlo bonito para que se entienda. Ya va a pasar por ahí, le va a pegar de frente, y toda esa área que va a seguir va a ser justamente el área de este triángulo que se está generando ahí, ¿ya? ¿Cuánto va a ser la altura de ese triángulo? H, ¿ya? ¿Y cuánto tiene que ser la base de este triángulo? No tiene que ser R, sino en este caso tiene que ser 2R, ¿ya? Porque le va a pegar, por así decirlo, a todo el cono. Y el cono se divide en dos triángulos. No sé si han dibujado un cono, pero siempre son dos triángulos y con dos triángulos uno encierra todo. ¿Ya? Entonces el área que nosotros queremos calcular es el área de este triángulo, esta sección transversal que se está generando, que bueno, acuérdense que es base por altura. Entonces, ¿cuánto es la base? H. O sea, ¿cuánto es la altura? H. ¿Cuánto es la base? 2R, que ese es el triángulo que se está generando. Entonces, al final, el área que está comprometida va a ser RH. ¿Ya? Y por último, ahí calculamos el área. ¿Cuánto nos va a dar? E por RH. ¿Ya? Siempre los problemas de Gauss van a ser orientados de esta forma, ¿ya? A menos que el campo no sea constante, ¿ya? Y cuando pase eso, hay que hacer unos poquitos trucos matemáticos para sacarlo, ¿ya? Pero en definitiva, casi siempre va a ser constante y las figuras que vamos a ocupar van a ser figuras ya conocidas, ¿ya? Así que ahí, para que sepan, nunca van a ser figuras como extrañas o medias raras. O inclusive nosotros les vamos a pasar como las integrales que tienen que seguir para poder calcular. ¿Sí? Eso, ¿alguna duda hasta aquí con Gauss? ¿Cómo se aplica más o menos el concepto? No, profe, yo no. Pasado de variar. Ujú. Bueno, está bien. Entonces, esto se le iba a dejar grupar, ¿ya? Porque vi que lo hicieron en clase, así que, bueno, ahí trabájenlo, súper buen problema, busquen cuál es la superficie que tiene flujo cero, ¿ya? Calculen cuál va a ser. Y, bueno, se me puso ese problema, ya. Y, para terminar, de estos dos problemas vamos a ver el último, el del cilindro, porque creo que es un problema bastante bueno como también cerrar la parte de Gauss, hablar un poquito de cómo fluyen estas cosas y terminemos la clase, ¿ya? Entonces dice así, tenemos un cilindro que está inmerso en una zona con campo eléctrico y el campo eléctrico no es constante, fíjense, no es constante, depende de I, ¿ya? Y pasa a través de este cilindro que su altura está en I. Entonces nos piden calcular el flujo eléctrico total a través del cilindro y saber la carga neta en el interior del cilindro es positiva o negativa, ¿ya? Entonces, primero que todo ahí, acuérdense, imaginémonos, este campo, fíjense bien que tiene una dirección en Y, o sea, como que va siempre así, en esta dirección, ¿ya? Y eso es porque, como nos dice, solamente tiene una componente en Y, pero no es constante, ya varía. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntar, como habíamos visto recién, es ¿dónde me influye el flujo? O sea, ¿dónde hay flujo, dónde hay campo eléctrico? ¿Ya? Entonces, este cilindro, el manto o, eh, bueno, sí, el manto o eh, cualquier superficie en Z o en X va a generar flujo eléctrico, ¿ya? Les dejo la pregunta, ¿sí? En Z y en X, ¿habrá flujo? No, Sí, muy bien, no va a haber flujo eléctrico, ¿ya? Y eso es porque, como el campo solamente vive en I, solamente va a haber flujo ahí en I, ¿ok? Todo el flujo que podría haber salido por esta superficie, como es perpendicular a el campo, no nos va a dar, ¿ya? Entonces todas las superficies laterales, ya el flujo va a ser cero, ¿ya?
Por otro lado, las superficies que no son laterales, que serían entonces como las tapas de estos campos, o sea, de estos cilindros, estas dos tapas, estas sí van a sentir un flujo. Es más como si la dibujo un poquito mejor, nosotros lo que vamos a ver más o menos es que por aquí es donde va a pasar el campo eléctrico. Entonces va a haber hay un área comprometida y podemos calcular un flujo, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser ese flujo? Vamos a calcular. Entonces, primero que todo, vamos a calcular el campo eléctrico que va a llegar a la tapa. Entonces, el campo eléctrico que llega a la tapa que está en I va a ser 20 por I algo. Es 5 cuadrado menos 50 por I en J. Ya vamos a hacer el calculito, lo voy a hacer al tiro. Sería 25 por 20 menos 25. Nos da 475 newton partido en coulomb en I. ¿Ya? Ese sería el campo que siente en esa tapita. ¿Ok? Y lo otro, nos faltaría entonces el área de la tapita. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el área de la tapita? Bueno, si suponemos que, bueno, nos dicen, supongamos que tiene radio R. Mira, lo podemos deducir igual. Fíjense bien de que de punta a punta tiene un tamaño de 10 aproximadamente. 10 metros. Por lo tanto, el radio de la tapita es de 5 metros, ¿ya? Y el área de una circunferencia era el radio por pi cuadrado. Entonces ahí tenemos ahí el radio. Entonces este sería 5 por pi cuadrado. Eso sería el área con la que va a pasar por ahí. Entonces, ¿cuánto vale el flujo? Entonces el flujo, ya en este caso, va a ser 475 por 5 pi cuadrado. ¿Ya? Esto lo puedo hacer porque el flujo, o sea, el área es constante, entonces podemos sacar de eso de la integral y estamos calculando en una punta específico el campo eléctrico, ¿ya? Por eso mismo yo puedo llegar a hacer la multiplicación y saltarme la integral, ¿ya? Porque el campo vive en una dirección, el área está en un punto de esa dirección, así que la podemos calcular como una constante, ¿ya? Entonces ahí tenemos el primero, ¿ya? Vamos a hacer el segundo, la otra tapita. Entonces, ya acuérdense de esto que tenemos aquí. Calculamos el campo eléctrico en la tapita que está en I igual a 20. ¿Ya? Entonces sería 20 por 20 al cuadrado menos 50 por 20 en J. ¿Ya? 20 por 20 por 20 creo que es como 2000, a ver. 8000 menos 50 por 20 nos da 7000. ¿Ya? Entonces este campo nos dio 7000 en J. Y el área es la misma área, ya que es un cilindro, entonces se mantiene 5 pi cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale su flujo? 7000 por 5 pi cuadrado. Ahí la voy a calcular aquí porque al menos no es un valor tan feo. 35.000 por pi cuadrado. Ese sería entonces el flujo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, no, profe, ahí me quedó bien claro el ejercicio. Ya, vale, ¿sí? Ahora bien, ¿son cargas negativas? Son cargas positivas, las que están encerradas o las que se van a encerrar en el cilindro, ¿ya? Y para ver eso, hay que
ver si el flujo es positivo o es negativo. Si el flujo es positivo, son cargas positivas. Si el flujo es negativo, son cargas positivas, o sea, son cargas negativas. Y ahí en este caso, ambos flujos son positivos. ¿Sí? Así que las cargas que deberían estar dentro deberían ser todas positivas. Ya ahí como anécdota como para que lo vean ahí. ¿Ya? Y bueno, ya para terminar, ya que estamos ahí, propuestos para que trabaje, me pueden preguntar a mí cuáles son las respuestas, cómo se pueden hacer, etcétera. Se los recomiendo mucho, ya que igual algunos de estos sé que salieron en algunas solemnes, así que igual ahí, para que sepan, algunas veces se repiten estas cosas, así que estudien de ahí, ¿ya? Y eso, no sé si hay alguna duda general, alguna consulta, ¿les gustó la clase? ¿Prefieren más como expositiva o igual les gusta esta cosa de trabajar un ratito solo? Cuéntenme. Y ahí terminamos con esto. A mí me gustó la clase. Lo que sí, no sé, tal vez en vez de estar ahí tan solo, podríamos desarrollar como está el ejercicio. Ya, sí, podemos intentar hacer algo así. Sí, yo los dejaba solo para que trabajaran o los puedo hacer en dúo. Ya eso va a depender de sus compañeros cuántos vengan, así que ahí díganles que se conecten y bueno, ahí podemos hacer algún tipo de dinámica, ya, pero lo voy a considerar. Bueno, eso, no sé si alguien más quiere decir algo antes de salir. Si no, bueno, terminamos la clase hasta aquí. Ya, profe, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Ya, entonces nos dejamos hasta aquí. Que les vaya bonito, cuídense, ¿ya? Cuídense, nos vemos. Que les vaya bien. Chao, chao, cuídense. Nos vemos, bye bye.